escuchado ciudades cosmopolitas. Son aquellas ciudades que reúnen gente de muchos y variados países. ¿Ya? Número 5. Yo puse la C. Casa, muy bien, Catalina, ¿cierto? Claro, porque verdadero, además de que significa que contiene verdad, verdadero es sinónimo directo porque también significa real, efectivo. Omnipresente, que sale ahí en la E, por si acaso, es que está presente a la vez en todas partes. En todas partes está presente a la vez, y ese es un atributo solamente de Dios. ¿Y la 6? La D. Dado. La 5, perdón. Exactamente, la 5 era casa y la 6 dado, porque son sinónimos directos. Restringir es limitar a ciertos, a reducir a menores límites, circunscribir a algo, ceñirlo, ¿ya? Y el último texto, ¿las 7 la hicieron solo por contexto o fueron al diccionario? No la hice porque no la caché. En la 7 tuve tanta duda en la 8 que le puse hasta un signo de interrogación, pese a que contesté. A ver, ¿qué pusieron en la 7 primero? D. Puse la B. A ver, por si cambian de opción, voy a leerle el contexto, porque si yo no sé, aquí habían 2 palabras raras, a lo mejor ustedes no conocen ni aupado ni espetado. Yo la busqué, profe, pero como que ninguna o sea, con aupado, como que no encontré el contexto de cómo salía el texto. Yo se lo voy a decir. Quizás sea ley de vida que un poeta de pronto aupado la fama. ¿Qué significa fama? Cuando yo estoy en lo más alto de algo, ¿cierto? Recibe con la misma prontitud palos. O sea, me llevan arriba la fama y después me tiran para abajo. Eso es lo que quiere decir en el fondo. Entonces la palabra fama debió haberlos ayudado para en aupado colocar barco. Me elevan, me encumbran a la fama y después me dan ahí en el suelo, me tiran al suelo como si nada. Es que fíjate que me quedé con barco por descarte, o sea, no por descarte, sino porque estaba entre esa y acarreado. No, porque acarrear es transportar o llevar. Ya voy a acarrear esta basura que tengo, la echo en un carrito y la acarreo, la llevo. ¿Ya? Entonces aquí la palabra clave para entender esto que no sabíamos lo que era aupado es la fama. Si yo tengo fama es que me llevan para arriba y después me tiran para abajo con los palos, ¿ya? Entonces, y significa lo mismo, aupado es ensalzar, enaltecer y también es levantar, una cuestión más física. Y encumbrar es ensalzar, engrandecer y también levantar. Encumbré, levanté el volantín a no sé cuánta altura, ¿ya? Ahora, la otra no tenía nada que ver. Espetar es atravesar, clavar. Nada que ver. Atravesar, clavar. Exacerbar es exagerar, intensificar. Tampoco tiene mucho que ver. Y aunar, que era súper fácil, es unir nomás. Aunar es unir. ¿Se dan cuenta que aunque yo no maneje la palabra, algo me tiene que decir el texto? Ahí en el contexto la palabra clave era fama. Y la 8, que también les cuesta mucho, ¿qué pusieron en la 8? Estas son las más difíciles de toda esta última parte. Yo, profe, puse la A, pero no sé si está bien. Está mala La E. La E también está mala. La D, no, la D, puse la D, pero fue porque tuve que buscar los significados de cada uno. Ah, eso es trampa. Miren. Es que ya no podía más con la duda. Hagamos descarte, ya. Cautivo significa, es verdad que cautivo significa aprisionar, o sea, tener prisionero. Pero en este caso no servía ni la A ni la C, porque recluir también es encerrar. Es verdad que cautivar también significa hechizar, en el sentido de seducir. Pero aquí no está en ese sentido. Además que hechizar es muy amplio porque también significa hacer un maleficio. Ya, una brujería. Ahora, ¿qué significa cautivo en este contexto? Significa ejercer influencia por atractivo, y eso es prendar. Prendar es ganarse la voluntad, aficionarse, enamorarse. Esta palabra igual es medio antigua, nunca han escuchado cuando dice estoy prendado de ti, y ahí dice estoy enamorado. Entonces dice, el éxito de Tellier y su capacidad de emocionar provocaron a ciertos lectores ayer prendados, cautivos o complacientes
etc. Por eso era dado. Pero eran las dos más difíciles de todo esto, de la tarea creativa. La 9, La C. casa. Muy bien. Tampoco son sinónimos directos, pero denunciar significa acusar o delatar. Entonces la más cercana era criticar, porque criticar es hablar mal de otro, por eso ahí explica descalificar, ¿ya? Cuidado con revelar con V, si alguien puso la A. Revelar con V significa manifestar, descubrir. Y revelar con V larga era amotinarse, sublevarse. ¿Y la 10? La B. ¿Cuánto, perdón? No escuché, estaba... Dado. Dado, no. Mucho. Barco. Miren, para que nunca más esta palabra anacrónico deberían igual manejarlo. De repente sale mucho en historia, si alguien hace historia. Anacrónico significa que no es propio de la época de la que se trata. Y como sinónimo de anacrónico, que no es propio de la época en que estoy o de la que estoy tratando, se da extemporáneo, fuera de época. Eso significa extemporáneo. O también se da como sinónimo intemporal. ¿Ya? Por eso era barco. ¿Cuál es la diferencia con anticuado? Le explico el tiro. Vetusto significa extremadamente viejo o anticuado. Vetusto, ¿ya? Vetusto. O sea, la A sería sinónimo con la C. Y anticuado significa pasado de moda. Es un poquito más específico, ¿ya? Aparte que ahí la explicación tampoco me servía mucho para el contexto, ¿ya? Anacrónico que no es propio de la época en que se está tratando. En cambio, anticuado es pasado de moda, ¿ya? Todas buenas la tarea, ¿no? Le costó, ¿no? Ahora nos salimos de aquí y les voy a mostrar en qué parte del texto estamos, ¿ya? Acuérdense que no se me pueden ir, si alguien se sale o lo saca para afuera tiene que volver porque al final voy a explicar lo del control, ¿ya? Entonces, aquí estoy, ya. Este es el capítulo que vamos a empezar a ver. Es un capítulo muy larguito, no lo vamos a terminar hoy día claramente, hoy día vamos a ver cómo está la página 77 más o menos. Capítulo 4, importante porque es comprensión de lectura, ¿ya? Entonces vamos a alcanzar a ver desde esta página 70, hasta la 77. Hasta ahí voy a ver hoy día. Y les muestro al tiro el material que vamos a ver hoy día es el material 6. Acá está, material 6. ¿Se ve bien? Sí. ¿Ya? Sí. Este es el material que vamos a alcanzar a ver hoy día. Este material tampoco lo vamos a ver completo, porque yo les dije que el material 6 era muy larguito. Entonces lo empezamos a ver hoy día y vamos a llegar hasta la página 8. Hasta ahí quiero tratar de llegar. Profe, ¿Sí? ¿nos va a mandar tarea hoy día? Sí, pero no es de la guía. La tarea que les voy a tener que dar es el control al sábado. Ah, ya. Solo eso, no hay tarea de guía porque quiero llegar justo a la página 8 y ustedes no pueden avanzar porque esa materia no la he pasado. Entonces tengo que ver la materia primero y de ahí hacemos juntos eso, ¿ya? Tarea de guía no va a haber, solamente el control que les tengo que dar para la otra semana, ¿ya? Ya me voy a salir de acá. ¿Alguna duda, algo? Y ahora vamos al pago. ¿Ninguna duda, nada? Niños, niñas, ¿no? No, nada. Ya, acuérdense que voy viendo la materia, voy junto con el libro, yo les voy a ir indicando, voy a estar en la página 70-71. Cualquier duda, cualquier cosa, me interrumpen y habilitan su micrófono y me hablan. ¿Ya? Vamos partiendo entonces. Ya. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Nosotros vamos a empezar a ver comprensión de lectura, ya como dice ahí es un fenómeno complejo, difícil, donde hay distintos niveles y tenemos que tratar de mejorar nuestra lectura, ¿ya? Sáquense la idea que la lectura, la comprensión lectora les sirve solo para mi ramo. No, yo les he dicho varias veces que van a seguir leyendo toda su vida.
El que quiere medicina tiene que leer mucho, lo mismo que el que quiere derecho, etc. Todas las carreras necesitan especialmente un buen nivel de lectura. Ya la lectura les sirve para matemática. Si quieren ser máximo y quieren tener todo bueno en matemáticas, tienen que leer bien lo que les preguntan, porque muchas veces no entienden lo que les preguntan. Y ahí se acabó el máximo en matemáticas. Entonces tenemos que mejorar nuestra lectura. Hoy día, como les digo, vamos a ver los distintos niveles. Vamos a alcanzar a ver la primera etapa de la lectura, que son 3. Vamos a alcanzar a ver la primera. Y vamos a ver algunos recursos de textualización. Textualización viene de texto nomás, es relativo al texto o propio del texto, que se pueden aplicar a la lectura. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver es la lectura. A ver, leer, como dice ahí, voy a leer literal esa frase, no es solo decodificar los signos que construyen un texto. Analicemos la palabra. Decodificar significa descifrar. Y acuérdense que los signos son las palabras. En la primera guía nosotros vimos los signos lingüísticos. Entonces, cuando leemos, no solamente desciframos las palabras que construyen el texto, sino que tenemos que entender lo que leemos, tenemos que interpretarlo, o sea, darle un sentido a lo que leemos, y tenemos que evaluar, o sea, hacer juicios de valor, ¿cierto? Opiniones, etc. ¿Ya? Ahora, todo esto, tener la capacidad de comprender, entender y evaluar, ¿cierto?, nos coloca a nosotros frente a 3 niveles de lectura. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que enfrentar cuando leemos. El primer nivel de lectura es el literal, que generalmente para los alumnos es más fácil, porque ahí claramente vamos a encontrar solamente información explícita. Acuérdense que lo explícito es aquello que se expresa claramente. Entonces, seguramente si fuera un texto positivo nos vamos a encontrar con explicaciones, con definiciones, ¿cierto? Si fuera un texto argumentativo nos vamos a encontrar claramente con las tesis, las bases que se utilizan para aquello, etc. Es el nivel más fácil porque todo está dicho ahí, claramente, ¿ya? El segundo nivel es un poquito más complicado, y a ustedes claramente se le hace mucho más difícil, porque aquí ya no necesariamente es información que se expresa claramente, sino que es información implícita. ¿Qué significa eso? Que no está expresada claramente, sino que yo la tengo que derivar, yo la tengo que concluir a partir de lo que leo. O sea, son conclusiones que debo sacar a partir de lo que se expresa claramente, a partir de lo explícito. Y claramente este nivel es el más difícil porque ustedes las preguntas diferencias donde más se equivocan. Y el tercer nivel es el nivel crítico, como dice ahí, donde nosotros claramente una vez que ya leímos el texto, una vez que lo entendimos, ¿cierto? Que ya lo tenemos muy claro, podemos evaluarlo, podemos dar juicios de valor. Juicios de valores son opiniones, ¿cierto? Podemos juzgar el texto o el contenido del texto. Ahora, antes de ir, porque ahí en el libro, ¿cierto?, están las actitudes que debe tener un lector competente, o antes de ver cómo yo puedo llegar a ser un buen lector, un lector competente, yo necesito que los alumnos de mis cursos tengan estas mínimas actitudes como lectores. Esto es lo básico que yo les exijo a mis alumnos, que son los que me interesan. Primero, positivismo al hojear el texto por primera vez. A mí no me sirve que ustedes estén haciendo una jornada o que estén haciendo un texto aquí en clase y vean que el texto tiene 2 páginas y casi les da un soponcio, o el texto ya les produce asco y su lenguaje kinésico ahí se expresa con todo. Yo necesito que sean positivos. Yo sé que mucha gente en el curso, y de todos los cursos que tengo, no les gusta leer. Está en esta clase porque no tiene otra, porque la prueba de lenguaje es obligatoria, ¿cierto? Y nunca le ha gustado leer y todo lo que ha leído hasta hoy día es obligatorio. Entonces, yo necesito que dejen ese negativismo y sean más positivos cuando lean. Yo no les voy a pedir que vengan a mi clase con una sonrisa de oreja a oreja, pero si yo hago algo de buena gana, lo más seguro es que me resulte bien. Porque si yo empiezo a hacer algo con rabia, con enojo, que estoy aburrido de aquí y de allá, no me va a resultar. Entonces, mínimo necesito una actitud positiva ante esta primera mirada, porque ustedes miran el texto y ya como el que les cargó ni siquiera lo han leído, sino que sea largo, sea corto. Me acuerdo que hace como 4 años venían 4 textos larguísimos, pero que eran eternos. Largo para el Dembre son como 3 páginas, ¿ya?
eran eternos. Y puede ser que venga así, no sabemos. Entonces yo tengo que ser positiva. Segundo elemento, concentración absoluta. Esto es súper personal, ¿ya? Yo ahora no los veo cuando ustedes leen, pero yo generalmente en la clase me daba cuenta cuando ustedes de repente están leyendo y se van para otro lado y están mirando ahí fijamente el techo. Ahora con mayor razón, para ir en su casa, yo supongo que tienen más distracciones todavía, ¿ya? Entonces, yo tengo que concentrarme. Concentrar significa que yo voy leyendo y yo voy entendiendo lo que leo. No que estoy ahí, hago como que leo, estoy pensando que tengo hambre, que habrá de almuerzo, que mi mamá, mi pololo, que tengo frío, nada. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que no están entendiendo nada? Porque están leyendo, están en otro lado, en cualquier lado, y se devuelven al punto siguiente. No entiendo. Se vuelven a devolver, tampoco entiendo. Se devuelven como 10 veces y siguen sin entender, porque no están pensando en lo que leen, están pensando en cualquier cosa. Imagínense que los adolescentes como ustedes se concentran media hora, imagínense, y la prueba dura 2 horas y media. O sea, primero me concentro, me preparo para concentrarme, después me concentro media hora, después me vuelvo. O sea, esto tienen que dominarlo ustedes. La concentración es súper importante cuando leo, y eso es lo que más tienen que practicar. Aquí a los alumnos cuando les va mal el lenguaje, no es que no sabían la materia, aquí casi no hay materia. La materia no es como una prueba de biología donde hay mucho. No, aquí vemos materia, pero es en pos de la lectura, nada más. Entonces, con mayor razón, la concentración tiene que ser absoluta. Aquí no hay que aprenderse nada de memoria, absolutamente nada. Solamente el día de la prueba real, estar tranquilos, concentrados para pensar inteligentemente. Nada más que eso. Tercer punto. Interesarse en comprender el texto, aunque no me agrade o me resulte aburrido. Para ustedes todos los textos son fomes, todos los textos son aburridos, ¿ya? Es imposible que la prueba real, que está hecha para 200 y tantos mil alumnos, todos los textos les agraden a todos. Por supuesto que hay textos que no me van a gustar y los tengo que leer igual y los tengo que hacer igual, ¿ya? Yo no puedo salir enojado de la prueba porque trataron un tema y lo trataron de una forma que a mí me cargó, porque yo pienso totalmente distinto al emisor del texto. Da lo mismo. Esta no es una prueba de opiniones personales. Yo entiendo el texto y contesto lo que dice el autor del texto, indistintamente que yo tenga otras opiniones. Fíjese que el DEMRE hace mucho algo cuando son textos argumentativos, especialmente de opinión. El DEMRE siempre en las respuestas coloca lo que es políticamente correcto, o lo que opina todo el mundo. Y resulta que el emisor del texto opina otra cosa, y los alumnos caen redonditos. Siempre colocan lo que opina la mayoría de la gente. Yo tengo que contestar lo que dice el autor con respecto a ese tema. Si a mí me cargó su opinión, da lo mismo, ¿ya? Siguiente punto. No me puedo frustrar si hay un texto difícil. Esto es muy común. Ustedes se frustran, se enojan y dejan ahí todo tirado. No. Si el texto es complejo, como yo soy viva, porque a mí me interesa que mis alumnos sean vivos, me voy a otro texto y se acabó. En la prueba real, así como también en nuestros controles, en nuestras pruebas, viene de todo. Textos más complicados, textos menos complicados y textos de mediana dificultad. En ninguna prueba viene o todo fácil o todo difícil. Es imposible, ¿ya? Entonces, supongamos, me doy cuenta que un texto me está costando más de lo común. No me puedo enfrascar, no me puedo quedar en ese texto 15 minutos, media hora. ¿Por qué? Porque resulta que me queda todo el resto de la prueba. Y me van a faltar 10 minutos, ahí sí que me voy a urgir porque no hice nada, más encima un texto que lo encontré difícil, que a lo mejor hasta tengo todo mal. Si yo me doy cuenta de que un texto me estoy demorando más y me está haciendo más complejo, lo dejo, hago todo el resto de la prueba tranquilamente y cuando vuelva voy a estar tan relajada y tan bien que ya capaz que lo entienda de una. Y si no lo entiendo, por último trato de contestar lo que más pueda. Pero no me puedo enfrascar en algo que no me está resultando, porque eso me va a poner más nerviosa, me va a poner más irascible y no me va a resultar nada. Y el último punto que yo considero también importante es la confianza y la seguridad. Tienen que evitar dudar de todo, ¿ya? Usted de repente, es una pregunta fácil y no. Usted es sospechoso, porque ustedes sospechan de todo. No, el DEMRE algo quiere aquí en contra mí. No puedo pensar así, ¿ya? Si es fácil, y lo respondo de una. ¿Por qué? Porque ese tiempo es para las preguntas más complicadas y más difíciles y más largas a lo mejor, ¿ya? Tampoco es bueno que el lenguaje le busque la quinta pata al gato. No, tampoco es bueno. Algunos como que les gusta. No. Si es fácil y lo hago. Pero, profe, parece tan sospechoso.
No, pues que eso es lo que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes dudan de todo, yo siempre les digo, la que pusieron primero era la correcta. Y yo diría que el 90% de las veces es así. ¿Ya? No puedo después que empiezo a dudar de todo, imagínate, lo empiezo a cambiar todo, eso es lo peor que les puede pasar. Yo puedo tener dudas, si es verdad. Ya, estuve no sé cuánto rato en la pregunta 5, ahí dudé. Yo después que terminé toda la prueba, me devuelvo. Y a lo mejor sí la arreglo, pero a lo mejor no. Pero dudar de todo o buscarle la quinta pata al gato, el lenguaje no les puede pasar eso, porque eso los coloca muy inseguros. ¿Ya? Si yo respondí algo, estoy consciente que lo leí bien y todo, ya lo dejo así nomás. Nada de estar dudando de todo. ¿Ya? Esto es lo básico que yo les exijo a mis alumnos. Ahora, ¿qué debería hacer alguien o cómo debería llegar a ser un buen lector? Como dice ahí la guía, un lector competente, un lector apto, idóneo. Aquí son 7 puntos, yo los voy a colocar todo y de ahí se lo explico. Y que se refiere, el primero dice, utiliza su conocimiento previo para darle sentido. Sí, pero aquí tengo un pero, hay que tener cuidado, ¿ya? Yo sí puedo utilizar mi conocimiento previo, a lo mejor cuando veo la fuente del texto, ¿cierto? Yo me di cuenta que era un texto argumentativo porque es un texto de un periódico, de una editorial, yo conozco eso. A lo mejor en ese sentido sí yo me puedo ayudar del conocimiento previo de la materia, de las características de los textos, ¿ya? Pero de repente cuando yo sé más del tema que está tratando el texto, está bien que yo sepa más, pero yo me atengo a lo que dice el autor del texto. Porque puede que yo tenga realmente mucho manejo sobre el tema y voy a sacar conclusiones en el conocimiento que yo tengo previo. Y ahí no me sirve tanto eso, sino que ahí está bien que yo sepa más, pero yo me atengo a lo que dice el lector. A lo mejor el texto está tratando algo mucho más simple de todo lo que yo manejo, para no perderme, ¿ya? Monitorea la comprensión durante el proceso. La palabra monitorear es como supervisar o controlar. Y esta está muy ligada con el punto 3, ¿ya? Realiza los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez que se da cuenta. Ya. Esto, a veces uno tiene tiempo para hacerlo y a veces no, ¿ya? Sería lo ideal que uno de repente se fuera preguntando, como para ir monitoreando si estoy entendiendo ya. ¿Qué decía el párrafo primero? Ya, el párrafo primero hablaba esto, otro, qué sé yo. Ya, sí, ahí a lo mejor lo entiendo. ¿Captan? Eso se puede hacer, pero a veces uno está tan en la prueba real, uno está tan urgido que con suerte está leyendo como puede. Ya de repente no le alcanza para hacer todos estos pasos. El paso 4 es importante, yo creo que sí se puede hacer, y yo distingo lo importante de cada texto. Ustedes saben que por párrafo siempre va a haber una idea principal, la idea más importante de lo que se dice del tema. Y eso sería bueno que a lo mejor de repente algunos la anotan al ladito, algunos lo piensan, porque si yo distingo lo importante, todo el resto de ideas va a ser ideas desechables, van a ser ideas secundarias que a lo mejor no sirven mucho. Resume y sintetiza, sí, esto también sirve mucho y es muy fácil de hacer. Muchos ya lo hacen y acostumbran ir leyendo por párrafo, por segmento, y van colocando una pista, un resumen. Ya. Primer párrafo, análisis del tema, da a conocer la tesis, problemática, etc. ¿Ya? El segundo párrafo da las características del tema. Eso se puede hacer, eso es muy fácil. Yo creo que el punto 6 es el más difícil. Es difícil ir infiriendo durante y después de la lectura. ¿Por qué? Porque con suerte a veces entendemos lo que nos dicen directamente y a duras penas a veces entendemos lo que nos dicen indirectamente. O sea que tenemos que derivar, que tenemos que concluir. Eso es más complicado. Yo creo que eso se va adquiriendo con el tiempo, ¿ya? Por supuesto que uno puede tratar de hacerlo para ejercitarlo, pero eso es más difícil. A ustedes les cuestan mucho las preguntas de inferencia. Y el último punto yo creo que es mucho más fácil de realizar, que al final después, a lo mejor de que yo leo un texto, y esto uno lo puede hacer cuando lee un diario, cuando lee cualquier texto, hacerse preguntas, ¿cierto? Y ya, ¿de qué trataba el texto? El primer párrafo tal cosa, el primer párrafo, ¿cómo me pareció el texto a mí? Si lo encontré bueno, no lo encontré bueno, etc. Eso es fácil y ahí uno puede darse cuenta si realmente entendió lo que leyó. Si yo digo, ¿qué decía el primer párrafo? Ya no me acuerdo nada, es que leí pésimo, claramente. ¿Ya? Ahora, volvemos a la lectura extensiva y la intensiva. La lectura extensiva es cuando yo leo textos completos en forma muy general, muy rápido, y es la típica lectura con fines recreativos, o sea que yo leo por gusto, no porque estoy obligada. Ahí puedo leer novela,
a lo mejor me gustan los textos de historia, textos de filosofía, pero es una lectura, ¿cierto?, que no tiene mayor profundidad. La lectura intensiva, esta es la que nosotros hacemos cuando estudiamos los textos en el colegio. Es una lectura mucho más profunda, más lenta, porque yo necesito entender lo general y lo particular. Y esta es la lectura que debemos realizar en la prueba de transición de competencia lectora. Y es la lectura que debemos, ¿cierto?, hacer cuando trabajamos los textos acá, cuando ustedes trabajan los textos en las jornadas, etc. Y esa es la que vamos a analizar ahora. ¿Ya? Entonces, para realizar este proceso de lectura intensiva, nosotros tenemos que pasar por 3 etapas o fases. La primera etapa o fase es la prelectura, que como su nombre lo dice, pre significa previo, previo a la lectura, entonces es una lectura de explorar el texto. Como participar en esta prelectura yo puedo hojear, ¿cierto?, el título a lo mejor, algunas líneas. Si mi texto parte diciendo la lingüística es una ciencia, ya, ahí yo miré la primera línea, ¿cierto? Texto expositivo, me van a explicar un tema, etc. Eso se puede hacer en esta primera exploración. La lectura analítica, como su nombre lo dice, como yo voy a analizar, ¿cierto?, voy a relacionar ideas, esta es una lectura mucho más profunda, donde yo debería en esta parte entender, por eso es la segunda fase, toda la información explícita, la que me expresan claramente, pero también la implícita, aquella que no me expresan claramente. Y la postlectura, como su nombre lo dice, es posterior a la lectura, ¿cierto? En esta postlectura claramente yo ya tengo una organización de la información, ya tengo una globalidad de la información, puedo hacer una síntesis en general, puedo evaluar, ¿cierto? Puedo dar una opinión con respecto al texto, etc. ¿Ya? Ahora, este cuadrito que yo voy a mostrar está en la guía, en la carátula de la guía, la primera página, y también está en el libro en la página 72 por si acaso, ¿ya? Dijimos que la primera etapa era la etapa de prelectura, ¿cierto? Esta lectura previa, donde yo voy a hojear el título, voy a hojear las primeras líneas de cada párrafo, voy a hojear las fuentes para tener una idea. Esto es una primera exploración. En esta exploración, como yo les digo, voy a identificar el tema, el tipo de texto, ¿cierto? Ya leyendo las primeras líneas yo debería tener el tema. El cuento es, ya, ahí el cuento va a ser mi tema. Y esto me puede servir para que yo elija una estrategia. ¿Qué lectura, qué tipo de lectura voy a hacer? Ahora, pasamos a la segunda etapa, que es la lectura analítica, donde yo voy a leer reflexivamente. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener la capacidad de comprender e interpretar todo lo que se expresa claramente, pero también lo que no se expresa claramente. Y esto me va a servir para que yo elija y aplique una lectura, una estrategia de lectura según el tipo de discurso. Si yo sé que el texto expositivo expone y explica un tema, lo más seguro es que yo deba centrarme en la información con respecto al tema que me están dando. Si yo sé que el texto argumentativo, ¿cierto?, lo que más hace es convencer acerca de algo, seguramente yo ahí me puedo fijar en la tesis, que va a estar lo más seguro en el primer párrafo, puede que haya contraargumentos, puede que haya conclusión. Y si yo sé que el texto narrativo relata hechos, lo más seguro es que yo ahí pueda identificar personajes, los motivos que tienen y las secuencias de las acciones que los puedo ver especialmente a través de los verbos. ¿Ya? Y una vez que yo ya elegí mi estrategia, leí comprensivamente y entendí, paso a la tercera etapa, ¿cierto?, que es la postlectura. Es esta etapa donde yo organizo la información porque ya tengo todo en mi cabecita y puedo sintetizar, puedo hacer análisis global, también puedo ir sintetizando por párrafos, ¿cierto? Y finalmente puedo evaluar, ¿cierto?, sacar una opinión con respecto a lo que leí o a lo que decía el texto. ¿Ya? Entonces, en la prelectura, que es lo que vamos a practicar ahora, en esta primera etapa, como decíamos, tenemos que hacer una exploración del texto y esto se puede hacer realizando un ojeo. Ojear, como sale ahí, es cuando yo leo en zigzag. Y si yo voy leyendo en zigzag, este ojeo, puedo ir buscando palabras importantes, famoso, físico, británico, este es el nombre, etc.
Y ahí yo me puedo ir haciendo una idea en esta primera lectura de exploración. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que aprendamos a hojear. Les voy a mostrar un texto ahí en la pantalla, ¿ya? Ustedes le van a echar un vistazo, no lo lean todo, necesito que practiquen el hojeo. Hojear es una mirada superficial a lo más importante. Hojeen el título, las primeras palabras, algunas palabras importantes, después va a desaparecer el texto, unos segunditos lo van a tener ahí, va a desaparecer, y ahí van a aparecer 2 preguntas para que las contesten en un minuto ambas. Este es el texto. Vamos hojeándolo. Estas son las 2 preguntas para que las hagan. Yo les pregunto, les doy un minutito. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que se va a desarrollar? A ver. Eso yo creo. Argumentativo. ¿Sobre qué creen ustedes que va a tratar el texto? La B. La B. Una opinión sobre un texto literario. Veamos el texto o no. Fíjense que ahí hay marcadas algunas palabras importantes. Fíjense que el título ya les debía haber dicho algo. Lecciones del mejor libro. Mejor es muy subjetivo. Eso es una opinión. A lo mejor yo puedo pensar que el libro es un bodrio y digo del peor libro. ¿Ya? Después dice el mejor libro que ha caído en mis manos. Lo mismo, ahí es muy subjetivo. Después habla, ¿cierto?, de hechos y emociones, una austeridad de estilo. Austeridad, fíjense que significa sobriedad, o sea, sin exceso, un estilo sin exceso, no es deprimente. Buena lectura para estos días. ¿Se dan cuenta que hay opinión? Obviamente que este es un fragmento, seguramente mucho más. ¿Ya? Entonces, me voy a salir de acá, porque ahora quiero ir a ver algo al libro. Quiero ver otro ejemplo en el libro. No termino. ¿Ya? Pero también otra forma de en que yo puedo hojear, para que se acostumbren. Aquí está, estoy en la página 75. Si alguien lo ve del libro, ahí también puede ser, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo 3 columnas. En la primera columna está el texto. El que tiene el libro ahí en las manos se ve mucho más, seguramente ahí en vivo se ve que está con negrita algunas palabras en esa primera columna, ¿ya? Entonces, ahí en la pantalla no se ven tan con negrita, pero están en negrita. Y esas palabras resaltadas, ¿cierto?, van a formar en la mente de mí, que soy la lectora, un posible tema. ¿Ya? Entonces aquí estas palabras están en zigzag porque es el ojeo que yo hago, zigzag, me desplazo en zigzag y voy tomando estas palabras que son importantes, que son relevantes, que resaltan con respecto al resto. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que en silencio hagan esta lectura en zigzag y solo se topen con las palabras destacadas, porque esas palabras los van a ayudar para un posible tema que ustedes podrían ya estar infiriendo o como predicción. ¿Ya? Hagan eso en silencio.
lectura en zigzag, ¿cierto? En la segunda columna salen todas las palabras que nos resaltaron en esta lectura en zigzag, que fueron más importantes, que están destacadas, y es este listado de Castro, Chiloé, riqueza, patrimonial, tradición, arquitectura, iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se repiten palabras, se repite arquitectura, se repite palafito, ¿ya? Estas palabras aisladas me dan el tema, me están dando mi posible tema. Y una vez que yo tengo este posible tema, puedo hacer una hipótesis de lectura, que es la tercera columna. Hipótesis significa una suposición, ¿ya? Y esta suposición, yo puedo inferir el tema y el texto, hacia dónde va el texto. ¿Ya? Esto sí yo lo puedo predecir, lo puedo inferir. Y puedo inferirlo contestando las siguientes preguntas. Por eso de repente es importante hacerse preguntas después que uno lee. ¿De qué tratará el texto? Ya, al inicio habló de Castro, Chiloé, yo me ubico que eso es para el sur de Chile, ¿cierto? Habla de su riqueza patrimonial, repite palabras como arquitectura, palacito, ¿ya? O sea, como que va para las construcciones, allá va. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de este texto? Bueno, lo más seguro es que sea un texto informativo, ¿cierto? Y no se ve mucha, solamente da información acerca de algo, no pareciera tener ni opinión, ni nada de eso, ni que me estén contando una historia, ¿ya? Y como tercera pregunta yo me podría decir, ¿dónde está el foco de información? Primero hablo de Castro, o sea, me ubico en un lugar particular específico al sur de Chile, y después, ¿cierto?, ya empieza a hablar específicamente de los palafitos, o sea, lo más seguro es que se refiere a la construcción que se hace en esa parte de Chile, a la arquitectura y específicamente a los palafitos. ¿Captan? Entonces yo, solamente haciendo este ojeo de palabras destacadas, puedo sacar varias conclusiones y ahí ya puedo tener una pista con respecto hacia dónde va el texto. Otra forma, que también está acá, es lo que yo les decía acá. Algunos acostumbran a segmentar, ¿cierto? A ir separando y partiendo el texto y lo van analizando por párrafo, ¿ya? Y perfectamente en una primera lectura yo puedo anotar algo al ladito y ahí voy teniendo una pista y a lo mejor después me sirve incluso para algunas preguntas. Yo puedo anotar allá primer párrafo de introducción porque pareciera ser un texto positivo, me está explicando un tema, me dio a conocer el tema. Es un texto argumentativo, ya me dan una tesis y pareciera ser un tema polémico, hay mucha diferencia de opinión. El segundo párrafo sí es positivo, lo más seguro, ¿cierto? Que me dé definiciones, explicaciones, puede haber algún ejemplo como forma de organización del texto positivo. Si es argumentativo, lo más seguro es que me da argumentos, me daban las bases, qué sé yo. En el último párrafo, como un texto argumentativo concluye, y a veces se concluye en los textos argumentativos repitiendo la misma tesis como conclusión, eso está bien. O puedo hacer un cierre si fuera un texto positivo, etc. Y yo ahí al ladito escribo, eso también se puede hacer. Aquí, todas las técnicas que uno aprenda de lectura, uno siempre usa las que a uno le sirven. Si hay una técnica que es súper buena para otra persona, a lo mejor a mí no me sirve para nada, ¿ya? Uno, según sus habilidades, va descubriendo la mejor forma de leer para uno, que no tiene por qué ser la misma del compañero, ¿ya? Y la conclusión, lo último, como síntesis, ¿cierto?, de lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a llegar, como dije, hasta la página 77, parte superior, es que alcanzamos a ver hoy día en cuanto a materia la prelectura. Esta primera fase, ¿cierto?, de la lectura, como dice su nombre, es previo, donde solamente una exploración muy superficial del texto, y yo el primer punto que hago lo puedo hacer a través del ojeo rápido, donde en este ojeo me puedo fijar a lo mejor en las primeras líneas de cada párrafo. Yo si leo la primera línea del primer párrafo, lo más seguro es que ahí ya saque mi tema. Puedo también leer las primeras líneas del primero o el último párrafo, puedo encontrar palabras claves, palabras importantes. Una vez que yo hice esta primera mirada, este primer ojeo, puedo hacer ya una hipótesis, puedo predecir la estrategia que voy a usar según el tipo de texto. Y yo a lo mejor ahí predigo que el tipo de texto es positivo, narrativo, qué sé yo, la intención que tiene, etc. Ahora, claramente esta prelectura nunca va a reemplazar, o esta técnica del ojeo, nunca va a reemplazar a la lectura comprensiva. Por supuesto que no. Esta es una primera lectura que nos puede servir, ¿cierto?, como base para de ahí recién leer. O en una de esas, si estoy en una prueba y me quedan 5 minutos, a lo mejor ojeando puedo sacar algunas preguntas, también puede ser, ¿ya? Pero esto solamente
es una técnica como empezar para después leer profundamente el texto, donde yo voy a descubrir todo lo implícito y lo explícito. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Nada? Entonces me voy a salir de acá y me voy a devolver al Power. Y lo que vamos a hacer ahora, ya, nos vamos a ir a la guía. Si alguien tiene guía ahí, me voy a ir a la página 2 de la guía. ¿Ya? Aquí nos vamos, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer ahora? Vamos a practicar ojear solamente, ¿ya? Vamos a hacer puros ejercicios de ojeo, o sea, de esta mirada superficial, pero en distintos puntos del texto. En estos 3 primeros textos, que son los 3 primeros que están ahí en la guía, vamos a ojear solamente las primeras líneas de cada párrafo. El que tiene la guía ahí, ¿cierto? La abajo, qué sé yo. Si ustedes se fijan, en cada texto, el primer texto tiene 5 párrafos y solamente está destacado las primeras líneas de cada párrafo. Yo les voy a mostrar ahí en la pantalla lo que está destacado solamente, no les voy a mostrar todo el texto, porque la idea es que ustedes solamente lean las primeras líneas de lo destacado. Ahora, son 3 textos y cada texto tiene 2 preguntas. Y se supone que estos 6 preguntas tenemos que hacerlas en 3 minutos. O sea, significa que es medio minuto por pregunta. Porque necesitamos que solo ojeen, no que se pongan a leerlo todo, ojear las primeras líneas de cada párrafo. Ahora, uno dice, pero no voy a alcanzar. Fíjense que medio minuto igual es mucho más de lo que uno cree, ¿ya? Entonces, estas son las primeras líneas de cada párrafo. En este primer texto son 5 párrafos y ahí están. Medio minuto para ojear las primeras líneas y contestar la número 1. Positivo. B. ¿Cuál es la correcta? B. A ver. B. Barco. Simplemente expone un tema. Y la número 2. Usted la primera línea en cada párrafo. La actividad. Río Maule. B. Ya. ¿Cuál es la número 2? Niños, ¿están ahí? La C. Sí, pero no se puede. La C. La C. Miren, les explico. Ya, la A es la primera que saco porque dice la actividad portuaria en Chile. No, demasiado amplia, estamos hablando del Maule. ¿Por qué saco la B? Porque aquí había que saber bien lo que significa hídricos. Rasgos hídricos del río Maule, ¿ya? Hídrico es relativo al agua como elemento de la naturaleza. Entonces no se refiere al Maule, ¿cierto?, en estas características. ¿Por qué la correcta es la C? Porque es la navegación fluvial en el río Maule. Sí, porque está hablando de su navegación y lo que ello conlleva, la explotación de productos y la actividad portuaria. ¿Ya? El segundo texto tiene 7 párrafitos, entonces yo les voy a colocar, ¿cierto?, las primeras líneas de cada párrafo. Y ahí ustedes contestan la pregunta 3. Una respuesta a la siguiente pregunta.
¿Cuál es la correcta en la 3? Sí. Casa, muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora vamos con la número 4. ¿Cuál es la correcta en la 4? B. Barco. De hecho, ahí enumera, dicen primero, segundo, tercero, etc. El último texto de esta parte tiene solamente 4 párrafitos, y ahí están. La primera parte de cada párrafo. Hacemos la número 5. La número 5. La Es porque me están contando una historia. ¿Ya? Y hacemos la 6. No lo sé. ¿Cuál es la correcta? ¿Ah? La A. Muy bien, ¿cierto? La experiencia con la posibilidad de aquello del pan. Cuidado con la otra, nada que ver eso que diga la culpa ni tampoco las tentaciones. Las 6 buenas. Yo, profe. Muy Yo pronto. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a ojear, ¿cierto?, algunos focos de información. La introducción, la conclusión y el paratexto. Te explico. Cuando yo digo introducción, va a ser el primer párrafo completo o parte del primer párrafo. La conclusión es el último párrafo completito, parte del último párrafo. Y paratexto, la palabra paratexto, para significa junto a. Entonces un paratexto es un texto que está junto a otro texto. ¿Ya? Esto solamente está en el texto 5, de ahí cuando salga yo les explico qué parte. ¿Ya? Entonces, para seguir con esto, les doy parte del primer párrafo del texto 4, no está completo, es solo una parte, y les doy el último párrafo completito. Ojeamos y contestamos las 7. ¿Cuál es la 7? Sí. La B. La C. Barco. Cuidado ahí. ¿Ya? Solamente está exponiendo un tema, está presentando un tema que son los elementos que componen al bolero. ¿Y la número 8? Aparte la leí. Sí, creo. ¿Cuál es la 8? La B. Barco. Muy bien, son sus características, habla de sus temáticas, sus letras, sus elementos. ¿Ya?
El siguiente texto, ya ahí está en chiquitito, obviamente que en la guía sale en grande porque vamos a agrandar los focos de información importantes, ¿ya? Entonces ahí está la fuente, ¿cierto? El título, qué sé yo. Ahí está el primer párrafo del texto. Ahí está el paratexto. Eso es un paratexto. Ese texto que está como chiquitito, ¿ya? Dentro de otro mayor o junto a otro mayor es lo que se llama paratexto. Se usa mucho de repente en los textos periodísticos, ¿ya? Y también el último párrafo. Lean esto. Les voy a dar, ojéenlo, no lo lean, sino que ojéenlo, les voy a dar unos minutitos más, porque de ahí se van a mostrar las dos preguntas, no va a estar esto copiado de nuevo, ¿ya? Entonces ojéenlo, aquí les voy a dar un minutito, para que ojeen todo, no tanto, ¿ya? Ya, deberíamos haber alcanzado. Contestamos la 9 y la 10. ¿Qué pusimos en la 9? La B. La B. Vale. Simplemente está exponiendo el tema en forma clara, en forma ordenada. ¿Y la 10? A. Muy bien. Porque es la nueva época de esta edición española de esta revista, ¿ya? Cuidado con la B porque no habla de escritores influyentes, aparte que son muchas ediciones, sería casi imposible. Y la C menos. Y el último texto de esta parte, tenemos el primer párrafo y tenemos el último. Hacemos la 11 y la 12. Pusimos la 11. ¿La C? La A. Árbol, porque me están contando una historia, es un relato. No. ¿Cuál sería la 12? Yo puse la B. Puse Yo igual puse la B. Muy bien. Tiene que ser la B porque están las gafas. Por ejemplo, la crisis vocacional, ¿de quién? Es muy amplio. Y la C, cuestionamiento de la realidad, ¿de quién? No, pues aparte que no problematiza. Lo único que dice ahí, tengo gafas
para ver verdades, como no tengo costumbre, no las uso nunca, solo una vez. Amo a mi mujer, pero si fuera más joven me metería monje. Claramente, ¿qué vio? Vio las verdades de su mujer. Al final hay ironía, totalmente, ¿ya? Las 6 buenas de esta parte. Yo. Muy bien. Y lo último que vamos a alcanzar a ver hoy día es la paginita 8, porque aquí vamos a llegar en esta guía, ya vamos a llegar hasta la página 8. ¿Qué vamos a hacer acá? Si ustedes se fijan, hay prácticas ahí en los enunciados, segmentar, realizar análisis, eso son prácticas que uno hace cuando lee. Entonces ustedes en el paréntesis van a colocar a qué tipo de texto corresponde cada práctica. Si creen que es una práctica del texto positivo, lo colocan una E. Si creen que es una práctica del texto narrativo, una N. Y si creen que es una práctica del argumentativo, una A. Atentamente de la 1 a la 5. Vamos a trabajar.